¿Alguna vez te has parado a pensar que a veces el mayor peligro no viene de afuera, sino de tu propia casa? Esta es la historia de un niño que convirtió un simple cuaderno azul en su única arma contra el silencio, y que casi pagó el precio más alto por ello. Lo que parecía una rutina común en Buenos Aires reveló una verdad que conmocionó a todo un barrio. Y hoy conocerás los detalles que nadie se atrevió a contar. Si te gustan las historias reales que la vida intentó ocultar, suscríbete al canal ahora y cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves, porque este viaje promete ser escalofriante. Ese viernes empezó pesado para Mateo, incluso antes de que el sol calentara el patio de baldosas. Despertó con el olor a cloro que parecía más fuerte de lo habitual y lo anotó en su cuaderno azul, porque así entendía el mundo. Registrándolo, el niño sintió una opresión en el estómago sin poder explicar por qué. Solo sabía que el día sonaba diferente, como cuando la radio del vecino no funciona bien y la música crepita. En la cocina, las baldosas húmedas se le pegaban a las plantas de los pies y recordó la leche salada de otras mañanas, así que decidió no beber nada antes del colegio. Guardó con cuidado la mochila lejos del desagüe del patio, como había aprendido de sus propios sustos. Rocío lo observó en silencio, fijándose en esas pequeñas estrategias de supervivencia que ningún niño debería tener que aprender. Al salir, contó mentalmente los pasos hasta la verja, un hábito que había desarrollado para sentirse seguro. La ciudad parecía normal, pero por dentro llevaba una luz de advertencia. Regresó temprano ese día debido a una clase cancelada y fue entonces cuando todo empezó a salir mal sobre lo que iba a suceder. El calor de la tarde se le pegaba a la piel cuando Viviana apareció en el pasillo con una sonrisa que no correspondía a sus ojos. Mateo fue el primero en notar la dirección de su mirada. No era hacia él, sino hacia el agua quieta de la piscina, lisa como el cristal. El niño sintió que el corazón le latía más rápido, no todavía por el susto, sino por una oscura anticipación, esa que ya había aprendido a reconocer y anotado con el bolígrafo azul en la esquina de la página. Rocío estaba en el tendedero, midiendo la distancia a cada clavija como si midiera el tiempo, y el silencio de la casa parecía implorar que nadie hiciera ruido. Viviana lo llamó al patio con un tono demasiado dulce, y él fue, contando las baldosas como si las matemáticas pudieran protegerlo. El aire olía a cloro y pan dulce de la esquina, una mezcla que nunca abandonaría su memoria. Dentro, por la puerta lateral, Vicente había llegado antes de lo previsto, exhausto y con la cabeza llena, pero atento a un detalle que nunca había visto: la forma en que la mano de Viviana se detenía en la espalda de su hijo, demasiado tiempo para ser una caricia. Fue en ese breve intervalo entre el paso del niño y el agua que el día, que ya estaba torcido, decidió derrumbarse de una vez por todas. Mateo se estremeció al sentir el borde áspero de la piscina rozarle el talón. No era solo miedo al agua, era la sensación de que su cuerpo no respondía adecuadamente al verse obligado a estar cerca. El niño siempre recordaba el día en que casi resbaló en la alfombra mojada que habían dejado cerca y cómo tardó un buen rato en recuperar el aliento. En ese momento, su mente daba vueltas. Pensó en el cuaderno escondido en su habitación, las páginas llenas de frases sueltas que los demás parecían insignificantes, pero que para él eran la prueba de una rutina diaria invisible. Le sudaban las manos y miraba a Rocío desde la distancia, como esperando una señal secreta de que todo estaría bien. Solo que esta vez la criada estaba ocupada con las manos llenas de ropa mojada, y él no podría correr lo suficientemente rápido si algo sucedía. El niño se dio cuenta de que el aire era denso, casi demasiado pesado para respirar, y supo que este era el momento que llevaba semanas temiendo.
Dentro, Vicente acomodó su carpeta de trabajo sobre la mesa e intentó relajar los hombros tras otra reunión interminable. No pensaba volver pronto, pero algo en su cuerpo le apremiaba a salir de la oficina antes de que terminara la jornada. Al acercarse a la puerta lateral y ver la escena, su mente entró en un estado de alerta que no sentía desde el accidente de coche que casi le cuesta la vida a su primera esposa años atrás. Sus ojos se clavaron en la postura de Viviana. Sus dedos no solo estaban cerca del niño, sino que lo empujaban. Conocía ese gesto, disfrazado de afecto, pero cargado de intención. El corazón le latía tan fuerte que casi ahogaba los ruidos de la calle, y fue en ese instante que decidió correr sin pensar. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, y eso fue lo que salvó a su hijo. Cuando agarró a Mateo por los hombros y ambos cayeron al suelo, el golpe sordo resonó por el patio como si rompiera el hechizo que se había apoderado de la casa. El impacto contra el suelo dejó a Vicente con los codos raspados y a Mateo con un rasguño en la rodilla, pero ninguno sintió dolor de inmediato. El niño se quedó paralizado unos segundos, intentando descifrar si era real o solo otra pesadilla. El corazón le latía con fuerza y su primera reacción fue agarrar con fuerza el brazo de su padre, como si temiera desaparecer también. El silencio que llenaba el patio parecía interminable. El agua de la piscina reflejaba el cielo pesado de la tarde, pero ese reflejo era solo un telón de fondo para lo que realmente importaba, la mirada congelada de Viviana. Tardó demasiado en reaccionar, y esa demora delató que no era broma. Su rostro se recuperó rápidamente, pero no antes de que Vicente percibiera la frialdad en sus ojos. Mateo registró mentalmente cada detalle, sabiendo que lo anotaría todo en el cuaderno azul más tarde. Viviana abrió la boca, intentando esbozar una sonrisa. Era solo una broma. Se asustaron por nada. Su voz era demasiado dulce, demasiado ensayada, pero el peso del momento no permitió que esas palabras calaran. Vicente respiraba con dificultad. La adrenalina aún le quemaba. Se levantó despacio, abrazando a su hijo con fuerza, y se dio cuenta de que Rocío había dejado caer el cuenco en medio del jardín y corría jadeando con los ojos como platos. «Lo vi», dijo, casi sin aliento, pero con una certeza que no dejaba lugar a dudas. Fue la pieza que faltaba la que finalmente hizo que la realidad cobrara sentido. El mundo de Vicente, hasta entonces construido sobre la confianza ciega en su esposa, empezó a desmoronarse. El peso de no haberse dado cuenta antes lo carcomía. Mateo, todavía aferrado al brazo de su padre, no lloraba, pero sus ojos llorosos delataban un viejo miedo, ahora expuesto. Era como si toda la tensión acumulada durante meses hubiera llegado a su límite. Vicente se quedó inmóvil unos segundos, intentando ordenar sus pensamientos, pero la ira y el miedo se arremolinaron en un torbellino. Miró a Viviana y, por primera vez, no vio a la elegante esposa que todos alababan, sino a alguien dispuesta a arriesgar la vida de su hijo. Se le revolvió el estómago y una sensación de traición lo atravesó como un cuchillo. Recordó las veces que ella había dicho que el niño era despistado, las insinuaciones de que podría estar enfermo, las pequeñas cosas que antes parecían descuidadas. Todo encajó como piezas de un rompecabezas macabro. Rocío, a su lado, repitió en voz baja: «Lo vi, señor Vicente, vi lo que hizo». Esa frase resonó, grabándose en su mente como una confirmación innegable. Mateo, todavía en silencio, apretó con fuerza la mano de su padre, y ese simple gesto fue lo que evitó que Vicente perdiera el control por completo. Viviana intentó acercarse, pero Vicente levantó la mano en un gesto instintivo de protección, interponiéndose entre ella y su hijo. La mujer cambió de tono. Dejó atrás su falsa dulzura y dejó escapar algo más parecido
a la furia contenida. «No lo entiendes, Vicente. Este niño nos está arruinando la vida». Las palabras salieron rápidamente, como si ya no hubiera una máscara que mantener. Rocío se estremeció al oírlo, tapándose la boca con la mano, sorprendida. Mateo cerró los ojos con fuerza, como si intentara protegerse de lo que oía. Vicente, en su interior, se sentía abrumado por la culpa. Todas las señales habían estado ahí durante meses, y simplemente había decidido creer la versión de Viviana. Era como si hubiera abandonado a su hijo sin darse cuenta. Ahora, ante esta cruda confesión, no había lugar para excusas. Vicente sabía que debía actuar de inmediato, porque la casa que debería haber sido un refugio se había convertido en una amenaza. Su corazón latía con fuerza, pero con él llegó la claridad. Era hora de proteger, costara lo que costara. Vicente respiró hondo y tiró de Mateo hacia dentro de la casa, alejándolo del patio como quien rescata a alguien del borde de un precipicio. El niño tropezó un poco, pero se mantuvo firme, todavía de la mano de su padre. El estrecho pasillo parecía más largo que nunca y cada paso iba acompañado del sonido de los zapatos de Viviana tras ellos, apresurados, casi desesperados. Al llegar a la sala, Vicente se giró de repente, obligándola a detenerse. Su mirada, antes sumisa a las dulces palabras, ahora era dura, llena de algo que ella nunca antes había visto: convicción. «Se acabó, Viviana», dijo en voz baja pero firme, sin gritar, como si anunciara una sentencia. Rocío entró poco después, temblando, pero con la valentía de quien ha esperado demasiado para ser escuchada. Apretó contra su pecho el viejo cuaderno donde había estado anotando cada detalle sospechoso. Vicente tomó el cuaderno azul de Mateo, aún en sus manos, y lo colocó sobre la mesa. Las dos anotaciones, una junto a la otra, eran como piezas de un mismo rompecabezas. Viviana soltó una risa nerviosa, intentando controlarse. «¿Vas a creer las notas de un niño, los garabatos de una criada?» Pero su voz ya no tenía la misma fuerza. Vicente abrió el cuaderno de su hijo y leyó en voz alta una de las pequeñas frases manuscritas. Dijo que soy una molestia para papá. El silencio que siguió fue sofocante. Mateo bajó la mirada, avergonzado, como si hubiera revelado un secreto que no debía. Rocío se secó discretamente una lágrima, recordando cada pequeño detalle que había presenciado. Vicente sintió que se le cortaba la respiración y por primera vez en mucho tiempo puso una mano firme en el hombro de su hijo, como para decirle sin palabras que no estaba solo. Viviana intentó defenderse, pero la máscara ya se había desvanecido. Cada frase, cada sonrisa falsa, cada intento de manipulación parecía ahora expuesto a la luz, imposible de ocultar. La habitación, tantas veces escenario de silencios incómodos, se convirtió ahora en el lugar donde la verdad finalmente comenzó a emerger. Vicente se levantó de la mesa y fue al lavadero donde Rocío guardaba sus cosas. Ella lo siguió en silencio, comprendiendo lo que buscaba. Dentro, tras un montón de toallas, estaba la cuchara, metida en una bolsa de plástico, junto con los restos de la extraña mezcla que había encontrado días antes. «Sabía que tenía que guardar esto», dijo con la voz entrecortada. Vicente sostuvo el objeto como si fuera una prueba judicial, y en cierto modo lo era. Junto con las notas, demostraba que todo había rebasado su límite hacía tiempo. Regresó a la sala y colocó la cuchara junto a los cuadernos. El impacto visual fue poderoso. 3 piezas distintas, las palabras de su hijo, las observaciones de la criada y la evidencia física, se unían como un mapa de la verdad. Mateo observaba en silencio, intentando comprender por qué necesitaban tanto para demostrar algo que ya sabía desde la primera mirada de desprecio de Viviana. Viviana, al darse cuenta de que estaba acorralada, cambió de estrategia. Su voz se alzó, llena de desesperación. «Estás contra mí.
Esto es una conspiración ridícula. Este chico siempre ha sido problemático y esta solterona está celosa de mi vida. Pero las palabras ya no tenían la misma fuerza que antes. Vicente no apartó la mirada y Rocío, aún con el cuerpo tembloroso, se mantuvo firme, con la cabeza erguida. Mateo, todavía aferrado al brazo de su padre, sintió algo diferente. Por primera vez en meses, creyó que quizás alguien por fin estaba dispuesto a ver lo que él había estado intentando revelar en silencio. Vicente respiró hondo y cogió el teléfono. Llamó al abogado de la SIN, familia, el doctor Álvarez, pidiéndole que viniera de inmediato. El tono de su voz no dejaba lugar a dudas. Era urgente. Viviana comprendió que no tendría tiempo para inventar otra historia. La sala estaba cargada de tensión, pero también de algo nuevo. La sensación de que la mentira estaba a punto de ser desmantelada de una vez por todas. El doctor Álvarez llegó en menos de media hora, aún con el traje arrugado del trabajo, pero con la seriedad que siempre le caracterizaba. Al entrar en la habitación, encontró a Vicente pálido, a Rocío con los ojos enrojecidos y a Mateo acurrucado en el sofá, abrazando la libreta azul contra su pecho. Viviana intentó mantener una postura elegante, cruzando las piernas y fingiendo calma, pero su mirada inquieta la delató. Vicente no perdió tiempo. Dejó las libretas y la cuchara sobre la mesa de centro y dijo: «De esto es de lo que tenemos que hablar». Álvarez escuchó en silencio, tomando notas rápidas. Al leer algunos fragmentos escritos por Mateo y compararlos con las descripciones de Rocío, suspiró profundamente. «Esto es muy grave, Vicente. No se trata solo de una difícil convivencia. Hay claros indicios de intento de envenenamiento y de un atentado contra la integridad física de la niña». Las palabras resonaron con fuerza, como si alguien finalmente hubiera dicho lo que se había mantenido en silencio. Mateo bajó la mirada, pero por dentro sintió un extraño alivio. Ya no era solo él contra el mundo. Viviana, al oír esto, perdió el control. Se levantó bruscamente y empezó a gritar: «Mentiras, están todos en mi contra. Este chico es un desagradecido, siempre ha sido una carga. Le di un hogar, una familia, ¿y así me lo pagan?». La máscara de mujer sofisticada y discreta se desmoronó ante los ojos de todos. Rocío retrocedió un paso, sobresaltada por el arrebato, pero Vicente se mantuvo firme. El abogado, con la calma de quien ha visto caer muchas fachadas, simplemente dijo: «Cada palabra que dices solo refuerza lo que está escrito aquí». Mateo levantó la cabeza en ese momento y miró a su padre. No dijo nada, pero el brillo tímido en sus ojos parecía preguntarle si finalmente estaba a salvo. Vicente, sin soltarle la mano, respondió solo con un apretón firme, como un pacto silencioso. A partir de ese momento, la casa ya no pertenecía a las mentiras de Viviana, sino a la búsqueda de la verdad que ya no podía reprimirse. Álvarez cerró la carpeta lentamente y miró directamente a Vicente. «Lo más importante ahora es garantizar la seguridad de Mateo. Esto no puede esperar. Necesitamos presentar una denuncia de inmediato». Vicente sintió el peso de esas palabras, pero al mismo tiempo la claridad invadió su mente. Durante meses había ignorado las señales, prefiriendo creer que era una exageración o imaginación. Ahora, frente al abogado, al fiel empleado y las palabras grabadas por su hijo, no había escapatoria. Asintió sin dudar. Rocío se ofreció a acompañar a Mateo a su habitación, mientras Vicente y Álvarez discutían los próximos pasos. El niño, aún aferrado a la libreta, miró a su padre como si le pidiera en silencio que no lo dejara solo. Vicente se agachó, lo miró a los ojos y dijo, sin alzar la voz: «Vuelvo enseguida. Estás a salvo». Esa frase, simple y directa, tenía el peso de una promesa retrasada, pero finalmente cumplida. Viviana caminaba de un lado a otro por la habitación como un animal acorralado.
Intentó mantener la compostura, pero su respiración agitada y sus movimientos bruscos delataban su pánico. «No pueden hacerme esto. Soy su esposa. Esta casa también es mía», gritó, con los tacones resonando contra el suelo de baldosas. Álvarez, impasible, respondió simplemente: «Lo que no es suyo es la custodia del niño. Eso, señora, nunca lo fue». Vicente, ya con el móvil en la mano, marcó un contacto policial. Mientras hablaba, miró a Viviana con una firmeza que no había mostrado hasta entonces. Ya no había margen para la manipulación. El tic-tac del reloj de pared seguía sonando, como si le recordara que se había acabado el tiempo de las mentiras. Rocío regresó del dormitorio, todavía nerviosa, pero trayendo la noticia de que Mateo estaba acostado, descansando por fin. Vicente sintió un nudo en el corazón, pero también una nueva fuerza, la convicción de que estaba haciendo lo correcto, de que no volvería a fallarle a su hijo. Cuando la patrulla se detuvo frente a la casa de Almagro, los vecinos se asomaron rápidamente por las ventanas. El sonido de la sirena, apagado, con solo las luces destellantes, hizo que el aire se sintiera aún más pesado. 2 agentes bajaron del coche, serios, y entraron por la verja acompañados por Álvarez. Viviana, al ver sus uniformes, palideció. Intentó esbozar una sonrisa nerviosa, como si aún pudiera fingir una versión aceptable. «Buenas tardes, debe haber un error. Aquí todo está bien». Pero Vicente ya estaba en la puerta, con la cuchara en la bolsa de plástico en la mano, sus cuadernos sobre la mesa y la firmeza de quien no se acobarda. Los agentes escucharon su relato, anotando cada detalle, y cuando Rocío confirmó los hechos entre lágrimas, no hubo lugar a dudas. Uno de los agentes le pidió a Viviana que permaneciera sentada mientras revisaban las pruebas. Ella protestó, diciendo que era humillante, que le estaban tendiendo una trampa. Pero cada palabra solo reforzaba la imagen de alguien en completa desesperación. Mateo, en su habitación, oyó las voces apagadas de la sala y se acurrucó en la cama, abrazando el cuaderno azul contra su pecho como si fuera un escudo. No entendía todos los procedimientos, pero presentía que algo importante estaba sucediendo. El peso que había cargado en silencio durante tanto tiempo, finalmente salía a la luz. Vicente entró rápidamente en la habitación para advertirle: «Tranquilo, hijo, ahora nadie te hará daño». Las palabras resonaron con más firmeza de la que había imaginado. El chico no respondió. Simplemente cerró los ojos y respiró hondo, como si lo creyera por primera vez. Mientras tanto, la policía informó a Viviana que tendría que acompañarlos a la comisaría para declarar. Sus gritos resonaron por toda la casa, llamando a su marido traidor, acusando a Rocío de ser una criada celosa e incluso al chico de manipulador. Pero las palabras se perdieron en el aire. Afuera, los vecinos ya se reunían en pequeños grupos, murmurando sobre lo que veían. Aquella elegante mujer que siempre andaba con ropa cara y una sonrisa discreta, ahora era llevada con los ojos llenos de lágrimas de furia e impotencia. La puerta principal se abrió de golpe cuando la policía sacó a Viviana. El sonido de sus tacones contra el suelo del patio resonó con rabia y derrota. Afuera, los vecinos se congregaron discretamente en sus ventanas y portones. Doña Mabel, arriba, se cruzó de brazos, observando en silencio como si hubiera estado esperando este desenlace. Algunos susurraban, otros simplemente miraban conmocionados. La mujer que siempre se pavoneaba, con porte elegante, ahora estaba bajo vigilancia policial. Viviana intentó mantener la frente en alto, pero su máscara ya estaba destrozada. Todo el vecindario observaba y no había forma de borrar la escena. Vicente, de pie en la puerta, sintió un dolor en el corazón, dividido entre la vergüenza de exponer la privacidad de su familia
y el alivio de finalmente proteger a su hijo. Rocío estaba detrás de él, secándose las lágrimas, pero con una sensación de victoria silenciosa. Lo que siempre había sabido ahora había emergido de las sombras. Mientras el coche patrulla se alejaba, el silencio invadió la calle. Algunos vecinos se acercaron a preguntar si todo estaba bien, pero Vicente simplemente les dio las gracias y dijo que necesitaba cuidar de su hijo. Cerró la puerta lentamente, como si intentara cerrar un capítulo difícil. Dentro de la casa, el ambiente parecía diferente. Sin Viviana, el aire era más ligero, pero también cargado de una extraña sensación de vacío. Mateo salió lentamente de la habitación, todavía agarrando la libreta azul. Al ver que el ruido había cesado, miró a su padre con una mezcla de miedo y esperanza. Vicente se arrodilló ante él, le tomó las manitas y le dijo: «Nunca volverás a estar solo en esto». Rocío trajo un vaso de agua fresca, lo colocó sobre la mesa y acarició el cabello del niño como si fuera su propio nieto. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo respiró hondo sin sentir el peso del miedo sobre sus hombros. El día había sido devastador, pero en 1900, ese momento la casa comenzaba a reorganizarse, ahora sin la amenaza constante que se cernía sobre ellos. Esa noche, el silencio dentro de la casa se sentía extraño, casi irreconocible. Sin los pasos firmes de Viviana resonando en el pasillo, la habitación tenía una nueva calma, pero también un vacío que inquietaba a Vicente. Se sentó en el borde de la cama de Mateo, observando a su hijo dormir, abrazado a su cuaderno azul. Cada página de ese cuaderno parecía ahora una prueba de resistencia, como si hubiera sido la única manera que el niño encontraba para no volverse loco bajo la presión. Vicente acarició suavemente el cabello de su hijo, intentando contener la culpa que le carcomía el pecho. Pensó en cómo no había visto antes, en cómo había dejado que la rutina del trabajo y la confianza ciega le nublaran la vista. Rocío apareció discretamente en la puerta, con una manta doblada en los brazos. «Necesitarás tiempo», dijo en voz baja. Vicente simplemente asintió, sin fuerzas para responder. En la cocina, las cicatrices del día seguían allí, la palangana de ropa dejada apresuradamente en el suelo, la cuchara en la bolsa de plástico sobre la mesa, los cuadernos uno junto al otro como testigos mudos. Rocío recogió la ropa y se lavó las manos en silencio, pero en su interior sentía una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que, incluso sin Viviana, el daño ya estaba hecho. El niño lucía cicatrices invisibles que no desaparecerían de la noche a la mañana. Vicente entró en la cocina poco después, exhausto, con los ojos hundidos por el peso acumulado. Se sentó a la mesa, apoyó los codos y dejó escapar un profundo suspiro. «Le fallé, Rocío». La criada, que conocía aquella casa mejor que nadie, respondió con firmeza: «Habrías fracasado si hubieras seguido ciega. Hoy has abierto los ojos». Vicente no respondió, pero esa frase seguía martilleándole la cabeza. Era el comienzo de una reconstrucción, pero también el reconocimiento de que la confianza rota en una familia tarda mucho en sanar. El sol de la mañana entraba a raudales por la ventana de la cocina, iluminando los azulejos que antes parecían húmedos y pesados, pero que ahora reflejaban una claridad distinta. Mateo se despertó temprano, como siempre, pero esta vez no se apresuró a escribir en su cuaderno. Se sentó a la mesa en silencio, mirando fijamente el vaso de leche que Rocío había preparado. La criada bebió un sorbo con cuidado delante de él, como diciendo sin palabras: «Es seguro». Solo entonces, el niño tomó su propio vaso a pequeños sorbos, como si aún comprobara cada detalle. Vicente observaba atentamente, notando cosas que antes había ignorado: la forma en que su hijo lo revisaba todo,
la forma en que miraba la cocina como si fuera territorio hostil. «Ya no tienes por qué tener miedo, Mateo», dijo, pero la frase sonó más a ilusión que a certeza. El niño simplemente asintió y cogió un lápiz para garabatear distraídamente. Ese mismo día, Vicente decidió no trabajar. Se sentó con Rocío y por primera vez en mucho tiempo escuchó cada detalle de las notas que ella guardaba. Las pequeñas trampas, las palabras hirientes, las miradas que pasaban desapercibidas. Se le revolvió el estómago al imaginar cuántas veces su hijo había corrido peligro bajo su propio techo. Mientras tanto, Mateo permanecía en el patio, mirando fijamente la piscina. No se acercó, pero tampoco se apartó. Era como si quisiera enfrentarse a su miedo, comprobar si el peligro realmente había desaparecido. Vicente se acercó y se arrodilló a su lado. «Podemos vaciar esta piscina si quieres», le ofreció. El chico guardó silencio unos segundos y luego respondió en voz baja: «Déjalo, quiero recordar». La respuesta dolió, pero Vicente lo comprendió. Algunas marcas no se borran, se sirven como advertencia. Rocío, observando la escena por la ventana, se secó los ojos con discreción. Sabía que esa familia tenía un largo camino por recorrer, pero al menos ahora caminaban juntos. Todo el barrio parecía haber amanecido distinto aquel domingo. En el kiosco de la esquina, doña Mabel le susurró al dueño. Sabía que algo andaba mal. Ese chico siempre estaba tan callado y ella tenía esa sonrisa gélida. Las conversaciones se extendieron como la pólvora y la casa de Vicente se convirtió en la comidilla de cada pasillo. Para Mateo, esto significaba enfrentarse a miradas curiosas al bajar a comprar pan o al pasar por la panadería. No eran miradas de malicia, sino de compasión y curiosidad, que para un niño eran como una exposición. Se encogía de miedo, apretaba la mochila contra el cuerpo y evitaba el contacto visual. Vicente se dio cuenta y decidió que, al menos por unos días, su hijo no tendría que enfrentarse a esto solo. Empezaron a salir juntos, temprano por la mañana, antes de las horas punta, como para recuperar poco a poco la normalidad. Rocío observaba desde lejos, asegurándose de que ningún detalle pasara desapercibido. Mientras tanto, la investigación avanzaba rápidamente. El abogado Álvarez logró presentar una denuncia basándose en el expediente de Rocío, la libreta de Mateo y el análisis de la cuchara que contenía restos de la mezcla sospechosa. La policía tomó declaración e incluso se citó a vecinos para que denunciaran lo que habían observado en su vida cotidiana. Vicente se sentía abrumado por cada pregunta que recibía, especialmente las que giraban en torno a «Nunca sospechaste». Respondió con sinceridad, pero cargaba con la vergüenza de haber ignorado señales tan claras. Mateo, por su parte, fue entrevistado en privado, acompañado por su padre y un psicólogo de la comisaría. El niño temblaba al hablar, pero describió cada detalle con una precisión aterradora. El sabor de la leche, las chanclas junto a la piscina, las palabras que se le habían quedado grabadas en la memoria. El psicólogo confirmó su lucidez y reiteró que no había indicios de invención. Para Vicente, escuchar a su hijo contarlo todo en voz alta fue como revivir cada uno de sus fracasos, pero también como ver la valentía que nunca imaginó que un niño de 9 años podría tener. Mateo empezó a tener problemas para dormir. Por las noches, incluso exhausto, se quedaba despierto mirando al techo, atento al más mínimo ruido de la casa. Cuando el viento soplaba en la ventana, se acurrucaba bajo la manta, temeroso de que algo malo estuviera a punto de suceder. Vicente, al darse cuenta de esto, empezó a dormir en la misma habitación que su hijo durante unas semanas, colocando un colchón en el suelo junto a la cama. No era solo por protección, sino para intentar reconstruir una confianza que sabía que se había roto.
A veces, en mitad de la noche, Vicente se despertaba y encontraba al niño escribiendo en su cuaderno con la linterna. Nunca lo interrumpía, simplemente observaba en silencio, entendiendo que esas notas eran la forma en que Mateo descifraba su miedo, y en raras ocasiones, el niño dejaba el cuaderno abierto cerca de la almohada, permitiendo que su padre lo leyera sin tener que pedírselo. Era un pequeño gesto, pero cargado de significado, una tímida invitación a compartir la carga. Durante el día, Vicente intentaba crear nuevas rutinas con su hijo. Lo llevaba al parque cercano, le enseñaba trucos sencillos de programación o simplemente se sentaba en el sofá a ver dibujos animados. El objetivo no era llenar el tiempo con actividades, sino demostrar que estaba ahí, presente, dispuesto a escuchar y participar. Mateo aún hablaba poco, pero su lenguaje estaba en sus gestos. Cuando apoyaba la mochila en el sofá junto a su padre, cuando dejaba el lápiz en la mesa cerca de él, cuando no se separaba del abrazo de inmediato. Rocío, siempre cerca, ayudaba a mantener esta nueva dinámica, horneando pasteles sencillos, inventando juegos de cartas, manteniendo la casa llena de vida con pequeños rituales. Poco a poco, incluso sin mucha conversación, el ambiente se transformaba. No había una cura instantánea para el dolor, pero había señales de que, paso a paso, Mateo empezaba a creer que lo peor ya había pasado. Para Vicente, cada pequeña sonrisa de su hijo era como una oportunidad para un nuevo comienzo, y no pensaba desperdiciar otra. Unas semanas después, por recomendación de la psicóloga de la comisaría, Vicente llevó a Mateo a terapia psicológica regular. El consultorio estaba a pocas cuadras de su casa, en un edificio antiguo de paredes claras y olor a café recién hecho. Al principio, el niño no quería entrar. Se sentó en la recepción, apretando su libreta azul contra el pecho, como si temiera que le arrebataran su única defensa. La terapeuta, una mujer tranquila llamada Laura, se dio cuenta y le sugirió que llevara la libreta adentro, sin tener que mostrar nada si no quería. Ese pequeño gesto abrió una brecha. En las primeras sesiones, Mateo apenas hablaba, solo dibujaba o escribía, pero Laura respetaba el silencio, dejando que el tiempo hiciera su trabajo. Vicente observaba desde la barrera, ansioso, sintiendo que estaba entregando a su hijo a otra persona, pero comprendió que era necesario. Le dolía aceptar que no podía arreglarlo todo solo, pero también era un alivio tener a alguien dispuesto a ayudarlo. Con el paso de las semanas, Mateo empezó a mostrar pequeños avances. Un día dibujó la piscina con líneas torcidas y por primera vez le contó a su terapeuta que no sabía nadar y que siempre le había tenido miedo al agua. Laura le pidió que describiera cómo era estar cerca de la piscina, y él respondió con detalle, incluso mencionando la mano de Viviana en su espalda. Para Vicente fue un shock escuchar esto más tarde, pero también un momento crucial. Significó que su hijo pudo expresar su miedo con palabras. Rocío también notó cambios en casa. Mateo seguía escribiendo en su cuaderno, pero ahora algunas páginas tenían frases diferentes. Hoy logré dormir sin miedo, o fui al parque y no miré atrás. Para un niño, estos eran logros inmensos. Vicente empezó a guardar cada dibujo y cada frase como recuerdo de un proceso que no quería olvidar, porque sabía que olvidar sería como repetir los errores del pasado. Vicente empezó a darse cuenta de que la confianza de Mateo no se recuperaría con grandes gestos, sino con constancia. En lugar de prometer el mundo, empezó a hacer las cosas pequeñas, recoger a su hijo del colegio a tiempo, apagar la computadora cuando necesitaba atención, sentarse a escuchar incluso cuando el niño solo escribía en silencio. Estas acciones, aparentemente sencillas, eran justo lo que Mateo necesitaba para volver a creer. Una noche, mientras guardaban los libros, el niño soltó:
Pensé que no me volverías a ver. Vicente se quedó sin palabras, con el corazón destrozado, pero en lugar de justificarse, simplemente respondió: «Ahora lo veo». Era la primera vez que Mateo sonreía de verdad desde que todo había sucedido. No era una sonrisa amplia, pero fue suficiente para llenar a Vicente de esperanza. Rocío, observándolo desde lejos, comprendió que ese momento era más valioso que cualquier discurso. Aún así, los fantasmas no desaparecieron de la noche a la mañana. Mateo seguía teniendo pesadillas frecuentes, y algunos días llegaba del colegio en silencio, negándose a hablar. Vicente aprendió a respetar esos silencios sin presiones, simplemente ofreciéndole su presencia. Llevaba al niño a pasear en bicicleta o jugaba a las cartas con él y Rocío, dejando que el ambiente transmitiera una sensación de seguridad. Con el tiempo, el cuaderno azul dejó de ser solo un registro de miedos y empezó a contener listas de cosas buenas. Rocío hizo tarta de manzana hoy, o papá me enseñó a usar el teclado del ordenador. Vicente leía estas notas a escondidas, no para vigilarlas, sino para asegurarse de que iba por buen camino. Comprendió que reconstruir la confianza no era algo puntual, sino un proceso diario. Y este proceso, aunque lento, empezó a dar resultados tangibles en la forma en que Mateo se acercaba cada vez más, como si finalmente creyera que no. Tenía que afrontar todo solo. En el barrio la historia seguía siendo un tema candente. En la panadería de la esquina, las conversaciones siempre se limitaban a mencionar lo sucedido en casa de Vicente. Algunos comentaban con indignación, otros con lástima, pero todos tenían una opinión. Para Mateo esto se traducía en miradas indescifrables. A veces parecían compasión, otras curiosidad incómoda. Un día, al salir del colegio, oyó a un compañero susurrar: «Es el chico de la piscina», y eso le hizo apretar el cuaderno contra el pecho con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. Vicente se dio cuenta y decidió que necesitaba afrontar el peso de la revelación junto a su hijo. Empezó a pasear por el barrio con la frente en alto, saludando a los vecinos sin pudor. Al principio fue difícil, pero poco a poco le demostró a Mateo que no tenían nada que ocultar. Rocío también ayudó, creando una red de apoyo silenciosa, siempre hablando con los vecinos para disipar los chismes más virulentos. A pesar de la curiosidad de los vecinos, algunas personas comenzaron a acercarse con gestos de cariño. Doña Mabel trajo una bolsa de pan fresco una mañana, diciendo que era para Mateo, porque los niños necesitan cosas dulces. El dueño del kiosco guardaba pegatinas para el niño, como si fuera un secreto entre ellos. Estos pequeños gestos ayudaron a reconstruir un sentido de comunidad, mostrándole a Mateo que no todas las miradas eran duras. Vicente también lo sentía, incluso avergonzado de haber creído tanto en Viviana. Sabía que ahora había gente que los apoyaba a él y a su hijo. Al mismo tiempo, cargaba con una nueva responsabilidad: no permitir nunca más que nadie amenazara la seguridad de Mateo. Y cada vez que el niño volvía a sonreír en público, aunque fuera discretamente, era como si volviera a la normalidad. Pero ambos sabían, en el fondo, que el episodio había dejado cicatrices que nunca se borrarían del todo. El caso contra Viviana avanzó con una rapidez inusual, quizá porque había conmocionado no solo a los vecinos, sino también a los profesionales implicados. La fiscalía reunió pruebas: los cuadernos de Mateo, el diario de Rocío, la cuchara con restos analizados en un laboratorio, así como declaraciones recogidas en el barrio. Vicente fue citado a las audiencias varias veces y cada una pareció desgarrarle un pedazo. No fue fácil revivir los detalles, escuchar las grabaciones, ver documentos que demostraban por escrito los intentos de dañar a su propio hijo.
En muchos momentos se preguntó cómo había permitido que llegara a ese punto. Mateo no estuvo presente en todas las etapas, pero fue entrevistado en un entorno protegido. El niño temblaba, pero habló. Dijo que no sabía nadar, que percibía el mal sabor de la leche, que recordaba las duras palabras de Viviana. Cada frase fue como una puñalada en el corazón de Vicente, pero también era una prueba irrefutable de la verdad. Para Mateo, el juicio era una sombra constante. No entendía los términos legales, pero percibía el ambiente. Sabía cuando su padre regresaba de la audiencia por la mirada seria en sus ojos. Sabía cuando Rocío intentaba disimular su tensión con una sonrisa. El niño lo anotaba en su cuaderno, escribiendo cosas como «Papá regresó cansado hoy» o «Rocío lloró en su cuarto pero dijo que eran alergias». Lo más duro fue la espera. Incluso lejos de casa, Viviana seguía rondando su mente como una amenaza. Había noches que soñaba que volvía y lo arrastraba de nuevo a la piscina. Vicente, intuyendo estos miedos, intentaba reafirmar constantemente: «No te volverá a tocar, Mateo. Nunca más». Era una promesa repetida una y otra vez, no solo para calmar a su hijo, sino también para convencerse a sí mismo. Mientras tanto, con cada nueva acción legal, crecía la esperanza de que este capítulo se cerrara definitivamente, aunque las cicatrices en su interior permanecieran abiertas. Vicente se dio cuenta de que si dejaba que la demanda se apoderara de cada aspecto de su vida, Mateo nunca tendría la oportunidad de volver a ser un niño. Así que, incluso con audiencias programadas y reuniones con abogados, empezó a reservar tiempo exclusivo para su hijo. Los sábados, los dos iban al Parque Almagro, llevaban una pelota y pasaban horas corriendo por el césped, aunque Mateo prefería sentarse a la sombra a dibujar en lugar de jugar al fútbol. Vicente respetaba esto. Lo importante era demostrar que estaba ahí. En casa, empezaron a cocinar juntos. El niño batía los huevos mientras su padre leía la receta en voz alta, y Rocío siempre se reía cuando se equivocaban. Estos momentos sencillos y cotidianos tenían un peso enorme. Para Mateo, era la prueba de que aún había vida más allá del miedo, de que el hogar podía volver a ser un lugar seguro. Para Vicente, era la oportunidad de recuperar fragmentos de un vínculo que casi había perdido para siempre. Aún así, el proceso seguía proyectando su sombra. A menudo, el teléfono sonaba y el ambiente cambiaba. Al instante, Mateo notaba el ceño fruncido de su padre y volvía a su cuaderno anotando en silencio lo que no decía en voz alta. Rocío intentaba equilibrar la situación, contándole historias del barrio, preparando meriendas o inventando excusas para distraer al niño. Pero era innegable, la tensión era constante. Una tarde, tras recibir una llamada particularmente fuerte, Vicente se sentó en el sofá y se tapó la cara con las manos. Mateo se acercó lentamente, le puso el cuaderno en el regazo y le dijo en voz baja: «Tú también puedes escribir aquí, papá». Era la primera vez que el niño le ofrecía ese espacio, antaño tan exclusivo. Vicente abrió el cuaderno y escribió una sola frase: «Fracasé, pero ahora no me rendiré». Al devolvérselo, Mateo simplemente asintió, como si lo hubiera entendido todo sin necesidad de explicaciones. Ese gesto los marcó a ambos. El cuaderno azul, antaño símbolo de soledad, empezó a transformarse en símbolo de confianza compartida. El gesto de compartir el cuaderno azul cambió mucho la relación entre padre e hijo. Vicente empezó a ver cada anotación no solo como una advertencia de peligro, sino como una ventana al mundo interior de Mateo. Por la noche, cuando el niño dejaba el cuaderno en la mesita de noche, Vicente lo leía con discreción, siempre con respeto, sin cuestionar ni exigir explicaciones. Había avances y retrocesos. Hoy logré jugar sin pensar en ella, o volví a soñar con la piscina.
Estas anotaciones demostraban que el miedo aún existía, pero también que el niño era capaz de hablar de ello, de transformar en palabras lo que antes solo había sido silencio. Vicente también empezó a escribir pequeñas respuestas en los márgenes, frases cortas como «estoy aquí» o «no estás solo». Al principio, Mateo simplemente miraba estas notas en silencio, pero poco a poco empezó a sonreír levemente al encontrarlas. Era como si el cuaderno se hubiera convertido en una conversación íntima, silenciosa, pero fundamental. Con el tiempo, Mateo empezó a pedirle a su padre que lo acompañara en situaciones que antes evitaba. Un ejemplo fue cuando decidió volver a jugar cerca de la piscina, pero esta vez con Vicente sentado a su lado, atento. El niño metió los pies en el agua por primera vez desde el episodio, y aunque todo su cuerpo estaba tenso, logró permanecer allí unos minutos. Después escribió en su cuaderno: «Tenía miedo, pero papá estaba allí». Este progreso, pequeño para cualquier otro niño, fue enorme para él. Rocío, conmovida, preparó una merienda especial ese día, como para celebrar el logro con un ritual de cariño. Vicente comprendió que el secreto residía en no forzar nada, sino en estar presente en cada paso, permitiendo a Mateo reconstruir su propio coraje a su propio ritmo. El recuerdo de Viviana aún lo perseguía, pero ya no tenía la misma fuerza. El niño empezó a comprender que, con su padre y Rocío a su lado, podía enfrentarse incluso a los fantasmas más pesados. Cuando se fijó la fecha del juicio de Viviana, la tensión volvió a aumentar en casa. Vicente recibió la notificación oficial y al leer el documento sintió un nudo en el estómago. Sabía que sería doloroso revivirlo todo en público, pero también comprendió que era el último paso para cerrar ese ciclo. Intentó ahorrarle detalles a Mateo, pero el niño notó el cambio de humor de inmediato. Su padre estaba más callado, las ojeras más profundas, y Rocío estaba inquieta, jugueteando con las cosas innecesariamente, como buscando distracciones. Una noche, Mateo escribió en su cuaderno: «Ya llega el día. Tengo miedo de que me vuelva a mirar». Cuando Vicente lo leyó, se le encogió el corazón. Se sentó junto a su hijo y le explicó con voz firme: «No estarás solo, ni un segundo». Estas palabras no borraron el miedo, pero le dieron al niño un abrazo. A medida que se acercaba el juicio, la casa empezó a adaptarse. Vicente hablaba con el abogado Álvarez casi a diario, coordinando estrategias y revisando declaraciones. Rocío preparaba la ropa de Mateo con mayor cuidado, queriendo que se sintiera seguro hasta en el más mínimo detalle. El niño, por su parte, seguía escribiendo en su cuaderno, pero ahora intercalando frases de miedo con muestras de valentía. «No quiero verla, pero quiero que todos sepan la verdad». En el barrio, el bullicio volvió a crecer. Los vecinos conversaban en el kiosco, la panadería, la parada del autobús. Algunos ofrecían apoyo, otros simplemente observaban, pero todos esperaban el desenlace. Vicente llevaba todo esto sobre sus hombros, intentando mantener una rutina lo más normal posible para su hijo. Sabía que el juicio no se trataba solo de condenar a Viviana, sino de darle a Mateo la certeza de que la justicia podía protegerlo, de que ya no tendrían que vivir mirándolos por encima del hombro. Era la etapa final de una larga lucha, y todos en la casa sentían el peso. El primer día del juicio, el ambiente era sofocante. La sala, con sus altos muros y sillas de madera, parecía demasiado fría para algo tan personal. Vicente llegó temprano con Mateo y Rocío, acompañado de Álvarez. El niño apretaba la libreta azul contra el pecho, como siempre hacía cuando necesitaba coraje. Afuera, los periodistas se agolpaban intentando capturar imágenes y frases rápidas. Vicente mantenía la cabeza gacha, protegiendo a su hijo de los flashes y las preguntas invasivas. Al entrar en la sala, el silencio solo se rompía con el roce de las sillas. Y entonces, de repente,
apareció ella. Viviana entró esposada, pero aún con ese aire de altivez, como si se negara a aceptar su posición. Su mirada se cruzó con la de Mateo por un instante y el niño se estremeció, apretando con fuerza la mano de su padre. Vicente se inclinó y susurró: «No puede tocarte, nunca más». La audiencia comenzó con la lectura de los cargos y cada palabra parecía pesar una tonelada. Intento de asesinato, envenenamiento, abuso. Vicente sentía que el corazón se le aceleraba con cada palabra, recordando lo ciego que había estado durante tanto tiempo. Mateo, sentado cerca, no entendía todos los detalles legales, pero sí lo esencial. Hablaban de él, de su dolor. Cuando el juez pidió que se escuchara a los testigos, Rocío fue la primera en ponerse de pie. Caminó hacia el frente con paso firme, aunque le temblaban las manos. Relató con detalle la leche salada, la mochila cerca del desagüe, la mano de Viviana empujando a Mateo hasta el borde de la piscina. Con cada frase, la máscara de Viviana se deslizaba un poco más. Mateo la observaba con los ojos muy abiertos, como si todo el mundo finalmente escuchara lo que él siempre había sabido. Al terminar, Rocío se secó las lágrimas y miró al niño, quien respondió con un tímido asentimiento. Por primera vez, se sintió protegido no solo por su padre, sino también por una verdad que ya no podía ocultar. Cuando le llegó el turno a Vicente de declarar, el peso de la responsabilidad casi lo dejó sin aliento. Caminó hacia el frente con paso firme, pero el corazón le latía con fuerza en la garganta. Miró al juez, luego al abogado, pero en el fondo sabía que quien realmente necesitaba escucharlo era Mateo. Empezó explicando cómo conoció a Viviana, cómo lo engañó su apariencia de bondad y cómo confió en ella más de lo debido. Se le quebró la voz al mencionar las primeras veces que su hijo le dijo que tenía miedo, y Mateo no le creyó. «Elegí creer en su sonrisa, no en los ojos de mi hijo», confesó, sintiendo las lágrimas anegarse. La sala quedó en silencio. Vicente respiró hondo y continuó describiendo el día que regresó temprano a casa y presenció con sus propios ojos la escena que lo cambiaría todo. No fue una broma, no fue un descuido, fue la clara intención de empujar a mi hijo a la muerte. Estas palabras resonaron con fuerza, y Mateo, escuchando desde el banco, bajó la cabeza, pero también sintió un enorme alivio. Su padre finalmente estaba diciendo en voz alta lo que había estado cargando solo durante tanto tiempo. Mientras Vicente hablaba, Viviana se removía en su silla, intentando interrumpir, negando con la cabeza desesperadamente, pero con cada detalle que se revelaba, la fachada se desmoronaba aún más. Cuando el juez le pidió a Vicente que concluyera, respiró hondo y dijo: «Fracasé como padre, pero hoy estoy aquí para asegurarme de que mi hijo nunca más tenga miedo en su propia casa». Al regresar al estrado, Vicente sostuvo la mirada de Mateo, y en ese momento no hicieron falta palabras. El niño le apretó la mano con fuerza, y ese simple gesto confirmó que, a pesar de todos los errores, aún había margen para la reconstrucción. Rocío, sentada cerca, se secó discretamente las lágrimas, sabiendo que este momento no se trataba solo de justicia legal, sino de sanación emocional. Fue como si, por fin, las voces de todos aquellos silenciados durante tanto tiempo hubieran encontrado un espacio para ser escuchadas. Cuando el juez anunció que Mateo comparecería, a Vicente casi se le para el corazón. Sabía que ese era el momento más delicado de todo el proceso. Poner a un niño de 9 años frente a tanta gente, incluida la mujer que más le había hecho daño. La psicóloga a cargo se acercó y condujo a Mateo a la silla especial preparada para menores. Más baja, más acogedora, pero que aún así le parecía enorme. El niño aferró la libreta azul con ambas manos como si fuera su ancla.
El juez habló con calma, explicándole que solo necesitaba decir la verdad, sin prisas, sin miedo. Mateo respiró hondo, miró a su padre, quien les devolvió la mirada con firmeza y entonces comenzó. Su voz era baja, casi un susurro, pero cada palabra tenía un peso enorme. Me empujó hasta el borde de la piscina. Le dije que no sabía nadar. Sentí que me iba a caer. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los periodistas, que previamente habían estado susurrando entre ellos, permanecieron inmóviles. Mateo continuó, hablando de la leche con sabor extraño, de las veces que encontró objetos fuera de lugar, de las palabras que le había oído decir. Dijo que estaba ocupando espacio en la vida de mi padre. La frase cortó el aire como una cuchilla. Vicente bajó la cabeza, sintiendo las lágrimas correr, incapaz de contener el dolor. Rocío lloró en silencio, apretando un pañuelo entre las manos. Cuando Mateo terminó, abrazó la libreta contra su pecho y miró fijamente al juez, como para asegurarse de que nadie dudara de él. El juez le dio las gracias respetuosamente y soltó al niño, quien corrió de vuelta al estrado y se acurrucó junto a su padre. Vicente lo abrazó con fuerza sin decir nada. No hacía falta. El testimonio había sido más que una prueba. Había sido un llanto de verdad de un niño que nunca debió haber cargado con tanto peso. El testimonio de Mateo dejó la sala en absoluto silencio por unos instantes. Era como si todos necesitaran digerir el peso de las palabras de una niña que claramente no se inventaba nada. El juez hizo una pausa, miró a los abogados y les pidió que registraran cuidadosamente cada detalle. El fiscal aprovechó la oportunidad para reafirmar que los relatos eran consistentes con las pruebas materiales presentadas. La cuchara analizada, los registros de la empleada doméstica e incluso los testimonios de vecinos que confirmaron cambios de comportamiento en la casa. La defensa de Viviana intentó argumentar que se trataba de la imaginación hiperactiva de una niña, pero las propias notas en el cuaderno azul desmantelaron esa narrativa. Allí estaba, día tras día, la rutina de pequeños gestos que solo alguien que lo había vivido podía relatar. El impacto fue tan grande que incluso algunos del público, acostumbrados a casos difíciles, se secaron discretamente las lágrimas. Viviana, sin embargo, no pudo contenerse. Al darse cuenta de que el testimonio del chico había cambiado por completo el curso del juicio, se levantó de la silla esposada y gritó: «¡Mentiras! ¡Mentiras! Ese chico siempre ha sido una carga, y lo sabes». La sala reaccionó conmocionada, y el juez inmediatamente ordenó el orden, reprendiéndola con firmeza. Pero en el fondo, ese arrebato fue el golpe definitivo a su credibilidad. Su imagen de mujer refinada y calculadora se desmoronó ante los ojos de todos. Vicente, sentado junto a su hijo, simplemente lo abrazó con más fuerza, como para protegerlo incluso del eco de los gritos. Mateo cerró los ojos, pero no soltó su cuaderno. Cuando volvió el silencio, el juez anotó algo y dio por terminada la sesión del día, diciendo que la sentencia se dictaría en la siguiente sesión. Al salir de la sala, Vicente respiró hondo, como si hubiera cruzado un campo de batalla. Para él, independientemente del resultado final, ya no había ninguna duda. El mundo entero ahora sabía la verdad que su hijo había cargado solo durante tanto tiempo. El día de la sentencia llegó con una mezcla de alivio y angustia. Vicente se despertó temprano, pero no pudo comer nada. Mateo también estaba inquieto, paseándose de un lado a otro con la libreta azul en las manos, como si necesitara sentir el peso físico de lo que había sostenido su voz. Rocío preparó café y croissants, intentando mantener un aire de normalidad, pero todos sabían que este sería uno de los días más decisivos de sus vidas. Al entrar en la sala, el ambiente estaba cargado. Los periodistas abarrotaban los pasillos,
Los vecinos curiosos intentaban seguirlos desde lejos, e incluso personas que no conocían estaban presentes, atraídas por la repercusión del caso. Vicente agarró con fuerza la mano de su hijo, consciente de que este gesto no solo era protección, sino también una disculpa silenciosa por todo lo que se había perdido en el pasado. Mientras el juez comenzaba a leer la sentencia, cada palabra parecía eterna. Describió las pruebas, los testimonios, los informes periciales y finalmente declaró a Viviana culpable de intento de asesinato y envenenamiento. La sentencia fue larga, sin derecho a apelación. El impacto fue inmediato. Viviana, que hasta entonces había mantenido un semblante altivo, estalló en gritos de odio y desesperación, pero nadie la escuchó. La sala, en cambio, permaneció en un respetuoso silencio, como reconociendo la gravedad del momento. Vicente cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo una mezcla de dolor y alivio. Mateo, al oír la palabra culpable, se aferró a su padre y finalmente lloró, sollozando contra su pecho. Rocío, sentada unos asientos atrás, dejó fluir las lágrimas sin intentar contenerlas. Era el fin de un ciclo de terror y el comienzo de una verdadera oportunidad de reconstrucción. Para todos ellos, ese día sería recordado no solo como una victoria de la justicia, sino como una prueba de que la verdad, por más silenciada que sea, siempre encuentra la manera de ser escuchada. De camino a casa, el silencio dentro del coche era distinto a todos los demás. No era el pesado silencio del miedo, ni el tenso silencio de la anticipación. Era un silencio de agotamiento, como si cada uno necesitara digerir solo lo que acababa de suceder. Vicente conducía despacio por las calles de Buenos Aires, sintiendo el volante resbalar ligeramente entre sus manos sudorosas. De vez en cuando miraba por el retrovisor y veía a Mateo abrazado a su cuaderno azul, con los ojos aún rojos de llorar. Rocío, en el asiento trasero, pasaba la mano por el hombro del niño de vez en cuando, sin decir nada. Al llegar a casa, Vicente abrió lentamente el portón y respiró hondo. Aquella casa, que durante tanto tiempo había sido un lugar de miedo y manipulación, ahora era libre. No significaba que las heridas hubieran sanado, pero por primera vez la amenaza ya no residía allí. Dentro de la casa, Mateo dejó la mochila en el sofá y fue directo al patio. Se quedó frente a la piscina, contemplando el agua cristalina que reflejaba el cielo de la tarde. Vicente se acercó por detrás y se quedó a su lado, en silencio. Ninguno de los dos necesitó hablar. El niño se agachó, tocó la superficie con las yemas de los dedos y luego escribió en el cuaderno: "No va a volver". Le mostró la página a su padre, quien sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Rocío, observando desde la ventana, se secó discretamente una lágrima. Esa noche, cenaron juntos en familia, sin prisas, sin miedo a las interrupciones. Vicente sirvió el plato de su hijo y, por primera vez en mucho tiempo, esbozó una sonrisa sincera. Mateo comió despacio, pero sin su desconfianza habitual. Era como si, poco a poco, su hogar les fuera devuelto. La sentencia no borró el pasado, pero abrió espacio para un futuro donde la seguridad y la confianza por fin pudieran volver a florecer. Los primeros días tras el juicio fueron extraños, como si la casa aún se estuviera acostumbrando a respirar sin la sombra de Viviana. Vicente intentaba mantener su rutina lo más sencilla posible. Se levantaba temprano, preparaba café con Rocío y acompañaba a Mateo al colegio. El niño ya no llevaba su cuaderno azul a todas partes, pero seguía durmiendo con él junto a la cama. Las nuevas páginas revelaban una realidad diferente. Hoy jugué con Tomás en el recreo. O la maestra dijo que mi dibujo era precioso. Vicente leía estas frases a escondidas y sentía un nudo en la garganta, ya no de dolor, sino de orgullo.
Cada línea era una señal de que su hijo recuperaba su infancia, algo que casi le habían arrebatado. Rocío, siempre atenta, llenaba la casa de olores a comida casera, manteniendo viva la sensación de hogar que todos necesitaban reconstruir. A pesar del alivio, los fantasmas seguían apareciendo en pequeños momentos. Mateo a veces se sobresaltaba con ruidos fuertes o tardaba en aceptar un vaso de leche sin observar con atención. Vicente no lo apuraba. Sabía que la confianza se recupera lentamente. Su padre también estaba en proceso de sanación. Repasaba mentalmente escenas en las que había ignorado las señales, a veces preguntándose cómo no se había dado cuenta antes. Pero en lugar de dejarse paralizar por la culpa, decidió convertir este arrepentimiento en combustible. Empezó a dedicar tiempo de calidad a su hijo, ayudándole con sus tareas, planeando salidas por el barrio e incluso enseñándole algunas habilidades básicas de programación. Mateo sonreía tímidamente, pero participaba, y eso era todo lo que Vicente quería, ver a su hijo abrirse de nuevo al mundo. Rocío observaba todo con cariño, consciente de que este nuevo comienzo era frágil, pero real. La casa ya no tenía el peso de antes. Ahora, cada pequeño gesto rutinario era también una forma de sanación. Con el tiempo, Mateo empezó a usar otros medios, además del cuaderno, para expresarse. Descubrió una especial afición por dibujar paisajes del barrio. La panadería de la esquina, el kiosco con sus estanterías repletas, el parque donde jugaba con su padre. Cada línea parecía un esfuerzo por reemplazar los malos recuerdos con imágenes más alegres. Vicente atesoraba cada dibujo, clavando algunos en la nevera y dejando otros en una carpeta. «Esta es tu forma de contar historias», decía. Mateo sonreía tímidamente, pero en el fondo se sentía orgulloso. El cuaderno azul seguía allí, pero ahora compartía espacio con papel de colores y crayones. Rocío, siempre alentadora, compró un nuevo estuche y dijo que quería ver la pared de la sala llena de dibujos. Aquella casa, antes sofocante, ahora cobraba color en cada rincón. Vicente también cambió mucho durante este periodo. Empezó a rechazar las horas extras en el trabajo, priorizando el tiempo con su hijo. Descubrió que las pequeñas cosas, como hacer una pizza juntos o caminar por la calle al final de la tarde, eran más valiosas que cualquier proyecto que lo mantuviera pegado al ordenador. El vínculo con Mateo se fortaleció poco a poco, sin prisas. El niño seguía teniendo días difíciles, en los que se retraía o lloraba sin motivo aparente, pero ahora no tenía que afrontarlo solo. Siempre había alguien dispuesto a escuchar, a esperar su momento. Rocío se había convertido en una parte esencial de esta nueva familia, llenando los vacíos con cariño y atención. Poco a poco, la vida recuperó su ritmo, diferente al de antes, pero mucho más genuino. El miedo no había desaparecido del todo, pero ya no era el protagonista. En su lugar, surgió algo que creían haber perdido: la esperanza. Unos meses después, en una calurosa tarde de verano, Mateo decidió enfrentarse a la piscina, que durante tanto tiempo había sido el símbolo de su mayor miedo. Vicente y Rocío estaban cerca, sin presionarlo, simplemente observando. El niño se quitó las zapatillas, se sentó en el borde y dejó que sus pies se sumergieran en el agua. Permaneció en silencio unos minutos, contemplando las pequeñas olas que se formaban. El corazón le latía con fuerza, pero había algo diferente allí. No era el pánico de antes, era la valentía de quien sabía que no estaba solo. Abrió el cuaderno azul y escribió: «Hoy volví aquí y no le tuve miedo». Le mostró la frase a su padre, quien se arrodilló a su lado y lo abrazó con fuerza. Rocío, conmovida, le trajo un vaso de jugo y le dijo: «Ahora este patio está lleno de alegría, Mateo». Por primera vez, el niño creyó que podía ser cierto. Esa noche, durante la cena, la casa se llenó de risas.
Vicente contaba anécdotas graciosas del trabajo, Rocío recordaba viejas anécdotas del barrio y Mateo dibujaba en su cuaderno entre bocado y bocado. No se percibía vigilancia, solo el ruido habitual de una familia tranquila. Antes de acostarse, el niño dejó el cuaderno abierto en la mesita de noche. En la última página escrita había una frase corta pero conmovedora. Ahora me ha visto. Vicente la leyó, conmovido, y comprendió que ese era el perdón que tanto necesitaba, escrito simplemente por la mano de su hijo. Apagó la luz con alegría, sabiendo que la vida nunca volvería a ser la misma, pero podría ser mucho mejor. El pasado había dejado profundas cicatrices, pero ya no era una prisión. A partir de ese momento, cada nuevo día se construiría con cariño, verdad y amor. Y, por mucho que duraran las cicatrices, se convirtieron en recordatorios de que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una oportunidad para volver a empezar. El cuaderno azul de Mateo no fue solo un disco, fue el grito silencioso que le salvó la vida. Esta historia nos recuerda que a veces la valentía de un niño puede desenmascarar las máscaras mejor construidas. Y les pregunto, ¿cuántas señales han ignorado por confiar demasiado en las apariencias? Si este video les resonó, denle me gusta, suscríbanse al canal, activen la campanita y compártanlo con alguien que necesite escucharlo hoy. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la vida real.